había pedido expresamente, nos lo va a ratificar el padre Revelo que está acá con nosotros, que no haya encarnizamiento terapéutico en su tratamiento. Con lo cual, de alguna manera, habilitó esta historia, esta difícil polémica. Si el propio Papa decía que no haya encarnizamiento terapéutico, implicaba obviamente que la Iglesia tenía una posición muy clara sobre eso. El encarnizamiento terapéutico era considerado, digamos, una ofensa al ser humano. Sí, a la dignidad del ser humano, sí, por supuesto. En realidad era anterior al Papa, ya desde el año 80... Pero yo me acuerdo que se lo habían, digamos, lo habían asignado a él, esta frase que no quería encarnizamiento terapéutico. La frase es de él, no, lo que yo usted es exacto, la frase es de él. Lo que pasa es que él se basa en un documento anterior que se llama Iura et Bona, acerca de lo que es bueno y justo, donde habla precisamente de evitar tanto la eutanasia como el encarnizamiento terapéutico. Y dice textualmente, cuando solo se sigue una prolongación precaria y penosa de la vida, la persona no obra en contra del bien si suspende todo tipo de tratamiento. De hecho, siempre en bioética, lo hemos visto, hay como una doble consideración para ver si algo corresponde, si es encarnizamiento o es abandono del paciente o en todo caso es eutanasia. Ese doble juego está entre lo que juzga el equipo médico, si es proporcionado o desproporcionado. Y para proporcionado se entiende que haga el efecto que se espera en el sujeto. Sí. Y si no es desproporcionado. Vamos a prolongar la vida porque sí. Claro. Y en el otro caso también, perdón, es la otra parte la juzga el paciente. Esto es muy importante. Si es ordinario o extraordinario. Un paciente podría tener un tratamiento que sea proporcionado, es decir, causar el efecto deseado, pero para él es imposible de soportar. Y entonces la persona puede abstenerse justamente de... Pero cuando la persona está consciente, si la persona está no consciente, digo, alguien tiene que decidir por él. Y el testamento anticipado, ¿no? ¿Cómo? Aunque no haya testamentos anticipados, que estoy de acuerdo que deben existir, pero en el mundo está visto que la mayoría de las personas no lo firman y no lo hace. Es más, yo no lo hice. Pero mi familia también sabe. Déjame recorrer las opiniones porque tiene que ver, digo, tenemos un médico especialista en bioética, el doctor Pérgola. Me gustaría conocer su opinión. Bueno, yo creo que tenemos suerte de haber nacido después del año 50 o después de la Segunda Guerra Mundial. Si no ese principio de autonomía, que fue realmente el principio de la bioética, porque los principios anteriores, el de bonomía, el de beneficencia, el de justicia, eran principios de la ética. El principio de la bioética viene porque, imagínense, por ejemplo, los griegos, a los chicos que nacían malformados los tiraban del monte Taigeto, no le preguntaban a los padres, ni la sociedad actuaba. Los nazis, cuando mataban a todas las personas malformadas o aquellos que no querían, lo hacían como una autoridad totalmente para ellos justificada. Y gracias al Nuremberg, gracias a Helsinki... de la bioética tiene que ver precisamente con evitar ese tipo de muerte. Es cuando el enfermo tiene autonomía, y el enfermo cuando está consciente puede decir si quiere o no quiere, y si no sus familiares. Si no realmente no tenemos posibilidad nosotros de decir... No, el médico, mire, era tan, era tan omnipotente el médico del principio del siglo, que en las revistas Caras y Caretas, cuando se hace una caricatura de un médico, muchos de ellos están con un bastón con empuñadura de oro. El médico decía, hay que hacer esto, nadie respondía que no. Estaba asociado a una deidad, digamos, claro, un semidios. Era una división. Pero hoy también el médico dispone de los instrumentos de la vida y la muerte. Pero el enfermo... el tema es que tiene un poder fenomenal. El médico puede manejar una proporcionalidad de una inyección cualquiera y terminar con una vida. Bueno, eso sería justamente... cuando están los cuidados paliativos, los cuidados paliativos tienen que ver con eso, digamos, es la dosis. Claro. La intención. Y sí. Sí, seguramente, pero también el riesgo de que el médico se convierta en asesino. Claro, usted dijo muy bien al principio que hay muchas semánticamente, muchas. Una de ellas es la eutanasia, porque la eutanasia aparentemente es lo que el médico decide. En cambio, el suicidio asistido es lo que decía el enfermo. Y la distanasia es cuando hay encarnizamiento terapéutico. Bueno, pero la eutanasia también la pide el paciente, porque si no sería homicidio. Pero a veces directamente. Acá está penado como un homicidio. La línea esa delgada, línea roja. Yo creo que la diferencia está en lo que decía usted, por ejemplo, sedación profunda, que está dentro de los cuidados paliativos y es lo que se permite aquí. Entonces ahí quizás la línea es delgada porque
la eutanasia también implica una inyección, entonces tiene que Ahora, ver la también con la eutanasia es dosis un delito. y la intención, como decía el A ver, padre. pero espera, Dina, ¿la eutanasia es un delito? Sí, Como tal, sí. absolutamente. De hecho, En la nuestro ley... país sí. Absolutamente. En nuestro país la es un eutanasia delito. y suicidio asistido en Argentina es delito. No el suicidio asistido, sino la instigación al suicidio, por supuesto, en el Código Pero Penal. lo que digo es lo Y la siguiente, eutanasia hay una es- ley de muerte digna en Argentina. Sí. En realidad es la ley de derechos del paciente. Dentro de esto está una Sí, parte donde se le ha trata el llamado tema. eso, que en Claro. realidad debería ser vida digna, que Vida todos digna. tenemos derecho a una vida digna. Claro, hay hasta el final. algunas características interesantes. El enfermo que no está muy, por ejemplo, hidratado, con una deshidratación mínima, tiene menos dolor. Está comprobado que tiene menos dolor. Entonces Pero muchas eso acelera veces la muerte. está peleando a lo mejor como con la efecto muerte. Es secundario, cierto. Por pero eso no el como médico muchas intención. interviene en Ahora, eso. digamos, ¿quién determina? Porque acá el punto, digo, alguien tiene que también pensar en el paciente que no puede decidir, ¿correcto? Estamos hablando de un paciente que a lo mejor no puede decidir. Vamos a suponer que haya un hálito de esperanza, ¿sí? Hay un hálito de esperanza, digo, todo puede pasar, puede haber un milagro, puede haber una droga que a lo mejor cura milagrosamente, pues digo, ¿quién representa en ese momento al paciente que no puede pensar? Bueno, ahí la ley es muy clara y está en el texto. El orden de prelación que tiene... Entendeme lo que yo estoy diciendo. La ley, no sé si es lo que digo, obviamente, la ley de ese momento... Legalmente, el orden de prelación lo tiene como lo es la ley de donación de órganos. La misma cadena de representación tiene el caso de padres, hermanos, madres. O sea, legalmente están amparados para suceder así. Ahora, ¿quién tiene vamos a suponer el caso de Cerati, ¿sí? Un caso muy reciente en el cual estuvo 5 años en una situación de agonía que no tenía retorno. La mamá tenía toda la esperanza de que en algún momento podía despertarse. Todo el mundo dice que después de una muerte gestativa a los 4, 5, 6 meses no hay posibilidad de volver. ¿Quién representa? En este caso, digamos, era la mamá, pero digo, si no hubiera estado la mamá, ¿quién es el que puede decir, no, miren, esperen hasta que finalmente no haya ningún tipo de posibilidad o se muera solo? ¿Puedo contar mi experiencia? Sí. Yo tuve una enferma de 101 años que se le hizo una gastrostomía. Primero, con una sonda nasogástrica se la alimentaba. Sí. Como eso creaba problemas, se le hizo una gastrostomía. La primera gastrostomía la hizo acá José Arce. Es un agujero en el abdomen. Botón para comer por el... Ahora es el botón. El botón. Y ahora es ya más sofisticado el problema. Sí. Bueno, y vivió mucho tiempo así en un estado prácticamente vegetativo. ¿Con conciencia? No tenía conciencia. El estado vegetativo se caracteriza por no tener conciencia y se diferencia del coma por esta situación. En coma se están dormidos e inconscientes. Cuando abren los ojos... El coma es una situación, no es muerte vegetativa. Exactamente. El coma, digamos. Es una situación que es irreversible salvo que pase a la muerte. Vida vegetativa. En cambio, el estado vegetativo, que ha sido mi tema de tesis, y lo sabe el doctor Revelo, hay 3 meses para recuperarse después de una lesión hipóxico-anóxica, como por ejemplo una ACV, lo que ha tenido Cerati. Sí. Y hasta 1 año hay para recuperarse de personas que han tenido una lesión traumática. Sí. La bibliografía médica mundial ha establecido y además han estudiado todo el amarillismo cuando han dicho se despertó después de tanto tiempo. Eso es ignorancia, no es amarillismo. Y justamente la fuerza de trabajo se ha estudiado todos estos casos que no fueron ciertos. No lo pongas en el terreno del amarillismo, es ignorancia y los médicos a veces no ayudan a explicar. Exactamente, no ha sido cierto y crean falsas expectativas. Pero lo que pasa es que los periodistas no son expertos en eso. Yo te digo porque yo siempre lucho con eso cuando hablan en el caso de del corredor, ¿cómo se llama? Schumacher. En el caso de Schumacher. Se despertó Schumacher. Schumacher no se puede despertar de ninguna manera. No, se despertó, porque los estados vegetativos están despiertos. Ver, no tienen conciencia. Obviamente no tienen conciencia. Abren los ojos, mueven la cara. Claro, y pueden responder se dan estímulos. Cuenta cuánta gente. No, pero son involuntarios, no responden a órdenes. Yo no soy médico. Sé que responden a estímulos, porque uno ha tenido casos cercanos, y hay estímulos en los cuales uno le apretaba la mano, por ejemplo. Si me oís, apretame la mano. Pero son involuntarios.
No sé si son involuntarios Mire, o hay un estado de conciencia que nosotros Hay quien no dice que conocemos. ellos Mínima conciencia. tienen alguna mínima Mínima conciencia. conciencia es una diferencia semántica. Está bien, pero yo lo que... De todos no modos, significa que Chiche, a tengan- su pregunta, ¿quién decide? Bueno, siempre el equipo médico es confiable, lo suficientemente confiable como para tratar de sostener la vida. A eso se comprometió con el juramento hipocrático. Claro. Y sostener la vida no a cualquier precio. Esto sería, digamos, es un extremo que hay que evitar. Sostener la vida, porque hoy en día Mainetti dice constantemente, hoy la muerte, se pasó a la muerte permitida. Claro, a veces la medicina hoy con los recursos que tiene no te permite morir. Cuando Bueno, el pero proceso también hay tendría un que negocio seguir. detrás de eso. Podrá ser, bueno, Sí, yo... también hay un poco de eso, hay un Ginés poco de González García. desconocimiento y de miedo. No, pero Ginés González García, que es el actual embajador en Chile, Sí. que es sanitarista, hay un estudio, ellos tienen una facultad de medicina muy interesante, contaba que el 90% del gasto médico que tiene en toda su vida un paciente lo utiliza en los últimos 15 días de vida. Exactamente, es verdad. O sea que Por la toda la plata que, digamos, habría que invertir en la vida se utiliza para la muerte. En la Por eso- prevención, claro. En la prevención, en mejorar el nivel de prevención, de vacunas, una cantidad de cosas que se puede hacer. Resulta que en los últimos 15 días para morir, porque finalmente va a morir. En una terapia intensiva, en una terapia mal, intensiva, lejos de su en familia. un ensañamiento terapéutico, digo, me parece que hay como una especie de mala aplicación del Pero dinero. como usted presentó el tema, es una delgada línea Sí. entre la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico. Por eso hace falta este diálogo transdisciplinar que estamos teniendo en este momento, ¿no? Filosofía, derecho, medicina, es decir, desde muchos aspectos considerar cada caso en particular. Porque hay casos que son parecidos pero son muy distintos en sí mismos. Ahora, pero digamos, Sí. en la ley argentina, ¿está permitido la muerte digna? ¿Está No, de permitido que un ninguna médico manera. no? No. Un médico no Depende- puede administrar la muerte a nadie. No, en absoluto. No. Puede retirar tratamientos. Y lo que usted habla de la familia, si bien es cierto que la ley ha establecido un orden de prelación, es más, es un artículo que yo quería que se expusiera, porque a veces hay curadores que son abogados provisorios que nunca supieron qué quería esa persona. Sí. Si bien esto es un derecho personalísimo que le corresponde a las personas, si no lo pueden expresar por alguna razón, porque están inconscientes, se delega en esos parientes más cercanos y hasta en el allegado, en el que lo cuida. Pero el tema es que tiene que ser esa decisión de acuerdo a lo que esa persona hubiera querido, al juicio de esa persona, de acuerdo a su historia de vida y a un montón de a veces testimonios que ha dado. Yo he tenido que presentar testimonios de amigos que eran lo que quería mi marido. Lo tuve que hacer en la justicia y los abogados Sí. siempre tenemos que llevar a ese tipo de pruebas. Está bien, pero lo que pasa es que, digamos, en este caso vos tenías todo el poder porque vos eras la mujer. Digamos, el tema Sin es embargo, cuando no hay tenía el o poder. una esposa... No, o, digo, no tenía el poder. No tenías el poder. No, porque tenía un juicio de insanía y cuando una persona está a ¿Quién? cargo de un juzgado, mi esposo, al ser inconsciente, un montón de personas necesitan un juicio de insanía porque O sea, para no deja de declararlo ser, porque no deja no de ser un capacitado. sujeto de derecho. Entonces, puede tener juicios en contra, juicios a favor o lo que fuera y necesita una representación. Entonces, el Código Procesal Civil establece que se debe primero elegir un curador provisorio, que es un abogado de la matrícula. Pero todo eso son vericuetos legales. Pero, Dina, sin a ver, embargo, yo uno creo- queda no, enredado yo en esta entiendo, situación. Yo entiendo. A mí, digo, nosotros representamos de alguna manera en este caso, digo, no estamos en una representación periodística. Yo represento de alguna manera lo que es la expectativa de la gente. Digo, porque a mucha gente te manifiesta, yo no quiero sufrir ni nada por el estilo. Sí, pero hay que pero también probarlo. hay mucha gente que no quiere morirse. Claro. Digo, el caso de Brittany, por ejemplo, que fue muy notable porque daba la sensación de que ella se arrepintió. Venía a hacer un viaje en el Cañón del Colorado, que igual las imágenes no eran las que se mostraban. Ella estaba pesando en ese momento Exactamente. 140 kilos, era una chica mujer hermosa. divina, hermosa, Hermosa. y la verdad que estaba deformada. La última imagen es Hermosa. de una deformidad que yo me imagino que ella, cuando vio eso, decidió finalmente cumplir la fecha de la muerte. Lo que digo es, la persona que tiene esa posibilidad, pero el tema es que hay mucha gente que se muere de miedo de morirse. Pero es Digo, que lo que pasa es que, como veía San Pedro, hay que tener Ahora, déjame coraje. escuchar a Marcelo. Yo creo que... Él bueno, estado, a ver, Marcelo estuvo vinculado a un caso muy notable que era Silvia Arbón, que tuvo que pedir la muerte digna de su hija, ¿no? Que fue muy doloroso, obviamente, pero años estuvo luchando Silvia hasta que finalmente la chiquita la ayudaron a morir, creo, ¿no?
Sí, murió Camila Sánchez, hija de Selva, fue la primera, digamos, beneficiaria de una ley por la que lucharon muchos, inclusive una de las que más luchó es su madre, pero no sola, también estuvo Daina, Susana Bustamante, muchos casos conocidos. Pero digamos, ahí había una madre que obviamente había agotado todos los procedimientos terapéuticos. Sí. Pero era muy impresionante ver una mamá pidiendo la muerte de su hija. Bueno, estaban Mija y A mí me Monás. tocó acompañarla, ella nos vino a buscar un día al Instituto de Bioética, a mí y al doctor Perazo, estuvimos charlando largamente y mientras no nos dejaban entrar en el hospital, porque le habían hecho la contra, no nos dejaban entrar, ella me dijo llorando, padre, mire, yo pensé que nunca iba a pedir esto, la muerte de mi hija, y en realidad yo no quiero que mi hija se muera, lo que pasa es que no puedo verla así, y de hecho, ella lo que se pidió es suspender el soporte vital. Una chiquita que la tenía... alimentación. No. Era respirador muere por el artificial. respirador. O sea, tenía respirador. Claro, Eso es encarnizamiento. Claro que era encarnizamiento, pero de todo punto de vista. 2 años la chiquita nunca respiró por sí misma. No tenía ni músculos intercostales, pobrecita. Bueno, a veces hay casos en que el mismo médico, por ignorancia, yo tengo el caso de una alumna que hizo ahí en la zona de Pilar, una mujer tuvo un chico cíclope, es decir, con un solo ojo, que generalmente es como un anencéfalo, lo dejan morir. En la segunda oportunidad que tuvo un hijo, volvió a tener un cíclope y la médica de guardia, que era una mujer joven, lo intubó para mantenerlo vivo. Entonces, de eso que un problema es... Eso es por impericia, y la impericia es muy común en los... Si bien pero se dieron cuenta que era un chico con un solo ojo. Sí, pero... El error fue que entubarlo, o lo mismo que, que Camila Arbón. Claro. La chiquita nace con hipoxia, nunca no arrancó el corazón y estuvieron 20 minutos haciéndole maniobras. Y nunca tomó conciencia, la chica nunca pasó por la vida prácticamente. El daño fue, pero digamos que son diferentes casos, hay distintos casos, pero lo fundamental, más allá también del acompañamiento con Selva a través del caso de Camila, fue el camino que siguió la ley hasta lograr la ley el 9 de mayo de 2013. Y hoy la ley, ¿qué permite y qué no permite? Porque en estos momentos se está discutiendo el caso de Marcelo Díez, creo que sí. Sí, yo Marcelo Díez hace 20 años. Lo que quería ir 20 años hace que está al tema, Chiche, perdón, quería ir al tema puntual que hoy mencionó usted, más allá de lo filosófico, lo académico, lo ideológico, lo religioso, hay un tema que es fundamental, que usted nombró un camino. Por ejemplo, el tema del dinero y el tema del comercio en esto del encarnizamiento terapéutico, porque desafío a cualquiera que me traiga un caso como el de Marcelo Díez, como el de Camila Sánchez. Expliquemos que Marcelo Díez en un hospital 20 años, público. espérame un segundito, expliquemos que hace 20 años que está Marcelo Díez en estado vegetativo. Y no se muere, digo, no está asistido porque las personas siguen viviendo, pero sí lo alimentan por... tiene alimentación e hidratación artificial. O sea, por el botón. Pero por eso digo, más allá de la discusión de si es encarnizamiento o no es encarnizamiento terapéutico, pasábamos por el tema que pasa por el dinero muchas veces. No hay de estos casos en hospitales públicos, no hay de estos casos con gente de obra social. Los casos relevantes y los que nosotros nos anoticiamos son el caso como de Cerati y son el caso, entonces, donde interviene un interés comercial. Yo les voy a por contar, supuesto, Camila durante sus 3 años ocupando, primero estuvo un año en Alcla y posteriormente estuvo en el Centro Gallego ocupando una sala de terapia para pacientes crónicos, donde eso tiene un alto costo y un alto valor. Eso lo paga el Estado, ¿no? No, en este caso lo pagaba la obra social. $1 millón de pesos puede ser por año. Mucho más. Hoy una cama puede estar alrededor de 10.000 pesos por día. Pero tiene que ver con una distribución de los recursos. Era cuando fue. Sí, cuando fue hace 2.500 pesos diarios sería. Yo les digo, en un año. En mi esposo se gastaban entre $6.000 y $8.000 en ese momento mensuales. En un geriátrico que lo menos que era una clínica. La obra social. No, lo pagábamos de nuestro bolsillo. Porque en ese momento esa prepaga casi 4 años. Entre $6.000 y $8.000. ¿Por mes? Exactamente. Era un geriátrico que no tenía ningún tipo de... $100.000 por año. Exactamente. No había se gastaron en ese tiempo, que fueron 3 años y medio, porque 7 estuvo internado en el Hospital Fernández, entre otras clínicas que le cubría su prepaga, que era una prepaga importante. Y en ese momento no estaba en el PMO el tema de rehabilitación. Primero es el plan médico obligatorio. Exactamente. Salía entre $6.000 y $8.000 mensuales, con lo cual las familias nos teníamos que privar
de muchísimas cosas. O sea, yo vivía para eso. Es más, además me hicieron pasarle alimentos a mi marido. Y en realidad, inútilmente. Además, hay un tema de... ¿Pero quién lo representaba a tu marido? ¿Vos? No, porque tenía un curador provisorio hasta que designaran al curador final. A ver, pero cuando él, ¿qué tuvo? ¿Una CB? No, lo atropellaron, estaba en una bicicleta. Perfecto, a ver, le explico. Lo que pasa es que digo es, ¿vos estabas viviendo con él? Sí, por supuesto. O sea, vos eras su Estuve hasta el legítima último esposa. día. Sí. Pero vos eras su legítima esposa. Pero, ¿y vos no tenés el supuesto. máximo derecho sobre eso? No, porque estaba bajo un juzgado. ¿Pero Y quién lo esto le pidió el pasa juzgado? a muchas... O sea, por el Porque tema del accidente. Tuvimos que hacer, por muchísimas cosas, teníamos que representarlo. Pero si bien el curador natural es el esposo, la esposa o quien sea, hay un código procesal civil también que la gente se olvida y que establece que primero tiene que haber un curador, un abogado de la matrícula. Y en esta situación están muchas personas hasta que se dicte sentencia y capaz que están 2 años para dictar sentencia.